Buenas tardes a todos. Iniciamos esta nueva sesión de webinar con el título Plusvalía Municipal, últimas novedades y claves para impugnar el impuesto. Nos lo hemos dividido en dos partes, entre mi compañero Félix Hortelano y yo. Y sin mucha más demora voy a presentaros a mi compañero, que es el que va a iniciar esta ponencia de hoy. Él es Félix Hortelano, es abogado desde hace tiempo y de gran prestigio, es de la División Norte, en concreto en Valladolid, y bueno, es especialista en Derecho Administrativo, Civil y otras áreas del derecho, con lo cual seguro que bueno, va a exponerlo con todo el rigor que nos merecemos todos, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a mi compañero Félix y iniciamos esta sesión. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, María José, y buenas tardes a todos. Vamos a intentar, a pesar de, bueno, pues de las complicaciones que tiene el programa de la webinar, pues dar una breve descripción de la situación actual generada sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre todo, y como más importante, a ver cómo ser capaces de explicar cómo iniciar y procesar la reclamación para resolver, en último caso, todas las dudas que os puedan surgir respecto de la situación particular de cada uno. Silvia, por favor. En primer lugar, vamos, para situarnos y para ver en dónde nos encontramos, estamos hablando del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, normalmente conocido como plusvalía municipal. Estamos ante un impuesto que es un tributo directo que grava básicamente el incremento de valor que experimentan los terrenos durante un determinado periodo de tiempo y que se pone de manifiesto a consecuencia de una transmisión de la propiedad o bien por la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce o limitativo del dominio. Inicialmente, este tributo nace como consecuencia de la aprobación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del año 88, se regulaban los artículos 60 y siguientes, y actualmente, y después de numerosísimas modificaciones, se regulan los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Sí es importante destacar, como veremos posteriormente, sobre todo a los efectos de los requisitos para su exigibilidad, es que hay que señalar que estamos ante un impuesto de aplicación voluntaria. Es decir, no lo tienen todos los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que deciden exigir o no exigir el impuesto. Y esto es importante porque el ayuntamiento que decida su exigibilidad o su aplicación debe de cumplir con 3 requisitos imperativos. El primero de ellos, lógicamente, es el acuerdo de imposición del impuesto adoptado por el Pleno del municipio. El segundo y más importante es la aprobación por parte del Pleno de la ordenanza fiscal del impuesto, y aquí sí nos vamos a detener un momento, porque es en la ordenanza donde se determina si el impuesto se va a satisfacer mediante liquidación o autoliquidación, lo cual tiene una especial trascendencia ahora mismo en función de lo que establece la última sentencia del Tribunal Supremo a la hora de la posibilidad de llevar a cabo la reclamación de liquidaciones firmes, no pronunciándose, sin embargo, con esta misma claridad respecto de las autoliquidaciones firmes, las cuales a priori estarían excluidas de reclamación. Y, lógicamente, el tercer requisito, que es la publicación tanto del acuerdo de imposición como del acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal en los boletines oficiales correspondientes. Bien, seguidamente nos tenemos que referir al sistema de cálculo que existía con anterioridad a la situación que se generó como consecuencia inicialmente por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y posteriormente de la aprobación del Real Decreto 26/21 de 8 de noviembre, que lógicamente cambia radicalmente el sistema de cálculo.
Inicialmente, la aplicación de la normativa vigente anterior a la modificación operada por el Real Decreto Ley 2621, era un sistema pura y exclusivamente objetivo. Es decir, la base del impuesto estaba constituida por el incremento del valor de los terrenos que se ponía de manifiesto en el momento del devengo y experimentando a lo largo de un máximo de 20 años. Es decir, para el cálculo de las cuotas se tomaba como base imponible el valor catastral del suelo durante ese periodo máximo de 20 años, el tipo de gravamen, que en cualquier caso y conforme a esa regulación no podría ser superior al 30%, y con las reducciones y bonificaciones que establecía en ese momento cada ayuntamiento. Es decir, en la determinación de la base del impuesto conforme a la normativa anterior era indiferente que hubiera la existencia de incremento o decremento en la transmisión. Y ello porque se prescindía absolutamente de los datos reales de la transmisión. Es decir, se aplicaban datos objetivos que además se establecían de forma unilateral por la Administración tributaria a través de las diferentes gerencias regionales del catastro. Y aunque el precio de la venta fuera inferior al de adquisición, la base del impuesto nunca era negativa. Siempre había incremento de valor y, por lo tanto, siempre existía hecho imponible. La base imponible siempre era positiva y, por tanto, siempre había cuota positiva resultante. ¿Qué ocurre con este método de cálculo? Bueno, pues cuando las cosas, vamos a decir que las transmisiones normalmente venían siendo positivas, es decir, siempre había incremento en la operación, pues no existían debates importantes. Sin embargo, la realidad social y económica surgida a partir de la crisis inmobiliaria del año 2008, es cierto que ha venido obligando a muchos ciudadanos, a muchas personas, a proceder a transmitir sus bienes por un precio inferior al de adquisición. Y, sin embargo, a pesar de que la operación, vamos a decir que no existía ningún incremento, existían pérdidas, se tenían que hacer frente al pago del impuesto en virtud de un ficticio aumento del valor de los terrenos que se transmitían. Y es a partir de estas situaciones cuando ya el Tribunal Constitucional empieza a valorar la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales y, en concreto, de las que se refieren a la plusvalía municipal y, sobre todo, al sistema de determinación de la base imponible del impuesto. Como hemos dicho, en ningún caso con el sistema objetivo la liquidación nunca podía ser nula. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Constitucional entendió que en estos casos, y sobre todo en los supuestos de determinación de la base imponible del impuesto, se estaba vulnerando el principio constitucional de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución, en la medida que se está aplicando un sistema de cálculo objetivo que, por definición, siempre va a reflejar un incremento del valor del terreno, siempre va a ser positivo, como hemos señalado, a pesar de que las operaciones en aquella época, en gran medida, todas tuvieran un resultado con pérdida económica real. Silvia, por favor, pues. Y lógicamente aquí ya nos vamos a centrar en la evolución de la jurisprudencia hasta llegar al Real Decreto Ley 26/21, que viene a resumir todo lo que estamos señalando con anterioridad. La sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo, vamos a decir que es la primera sentencia de relevancia constitucional en materia de plusvalía, fundamentalmente a nivel estatal. Es cierto que había habido otras resoluciones correspondientes a derechos forales, recuerdo de Navarra, Guipúzcoa, pero esta es la primera sentencia importante en materia, o sea, que afecta a todo el Estado. Es una cuestión del Tribunal Constitucional como consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad que se plantea por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Jerez de la Frontera. Se le plantea la nulidad por presunta vulneración del principio de capacidad económica, la nulidad de los artículos 107.1, 107.2, apartado A y 110.4,
todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, que regula la ley de las haciendas locales. Pero el Tribunal Supremo declara la Constitucional, dice que únicamente en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Es decir, sí, son nulos, pero solo en estos casos. Y así en el fundamento quinto de la sentencia dice que se declara la inconstitucionalidad solo en aquellos supuestos en los que no hay ganancia patrimonial, que se extiende al artículo, la nulidad se extiende al artículo 110.4 en cuanto a las reglas de valoración, y ello porque el artículo 110.4 de alguna forma impedía a los sujetos pasivos que pudieran acreditar la existencia de pérdidas, ya que por ley estaban obligados a asumir el sistema de cálculo objetivo de la cuota del impuesto. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es expulsar del ordenamiento jurídico ex origine los artículos 107.2 y 110.4. Y dice que a partir de este momento le corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones para que no se sometan a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor. Es decir, traslada el problema al legislador. El legislador, de momento, como veremos, no resolvía y no promulgaba nueva legislación que evitara estos problemas. Con posterioridad, con fecha 31 de octubre de 2019, el Tribunal Constitucional vuelve otra vez a declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley, concretamente el 107 y el 108, pero aquí ya cambia el motivo. Ya no estamos hablando como consecuencia de la inexistencia de incremento real, sino que aquí a lo que se refiere es por resultar la cuota tributaria superior al incremento. Es decir, aquí sí ha habido incremento de valor, pero la cuota tributaria que se le ha girado al sujeto pasivo es superior a ese incremento. Y como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional entiende que esa cuota es confiscatoria, que por tanto infringe el principio de capacidad económica del artículo 31.1 y señala en su fundamento jurídico 5 y dice que el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 es inconstitucional por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad. Solamente es inconstitucional en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Y ahora vamos al efecto importante, que es lo que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional desde estas sentencias. Y dice que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia aquellas que a la fecha de la publicación de la misma no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme. Es decir, aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que no fueron impugnadas en tiempo y forma, no era posible revisarlas, a pesar de que el Tribunal Constitucional estaba declarando la nulidad y la inconstitucionalidad de estos preceptos. Durante todo este tiempo en el que el Tribunal Constitucional venía dictando sentencias, pues lógicamente estaban empezando a surgir reclamaciones por parte de muchos sujetos pasivos. Y el Tribunal Supremo, a la vez que el Constitucional declaraba la nulidad de estos preceptos, ha venido dictando sentencias determinando el alcance de estas sentencias del Tribunal Constitucional. No nos vamos a referir al numeroso, a la cantidad de sentencias que ha venido dictando el Tribunal Supremo en este sentido, pero sí queremos hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020, y ello porque sí establece y fija una doctrina sobre la carga de la prueba en estos supuestos, en los supuestos de impugnación tanto de liquidaciones como de autoliquidaciones, y pone de alguna forma fin a la problemática que había surgido en torno a toda esta cuestión. Y ello porque los ayuntamientos, a la hora de admitir esas inexistencias de incremento o esos supuestos en los que la cuota era superior al incremento, venían exigiendo no solamente la aportación de los títulos, sino que venía exigiendo informes periciales. El Tribunal Supremo zanja la cuestión y dice que teniendo en cuenta que el sujeto pasivo
de alguna forma ostenta la carga de la prueba, no se puede ver mermado su derecho de defensa. Y viene a señalar, dice que el sujeto pasivo podrá ofrecer cualquier principio de prueba que permita apreciar, al menos indiciariamente, esa diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión, y ello porque, si bien es cierto que es el obligado tributario, reconoce que a tal efecto es válido cualquier medio de prueba pues tengo activado todo. Pues lo tengo al máximo. Pues lo tengo todo al máximo. Bueno, voy a intentar hablar más alto. No he tocado nada, Pues no he tocado ningún sitio y yo tengo todo como al principio. Pero al principio se me oía bien. Al principio tampoco se me oía bien. Vale, espera. Sí, al principio súper bien. Espera, hola, ¿nos escucháis? ¿No me podéis escribir por el chat si nos escucháis? Hola Silvia, ahora sí. Ahora sí se escucha. Disculpadnos todos, pero es que se ha debido de ir la configuración del aplicativo. Félix, ¿puedes hablarnos, por favor? Sí. Vale, ahora sí te escuchamos. Bien, ¿no? Vale, disculpadnos, ¿eh? Félix, puedes continuar. Vale, Gracias. pues disculpar, no sé en qué momento. No ha sido tú, ¿eh? Ha sido la aplicación que se nos ha ido a todos el sonido, ha debido fallar y esto pasa a veces, no te preocupes. Gracias. Vale, nada, en principio estábamos centrados en esta sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo del 2020 sobre la carga de la prueba, y el Tribunal Supremo lo que nos dice que en estos supuestos en los que hay que acreditar la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión para que esa operación no esté sujeta al impuesto, dice que no solamente es admisible cualquier medio de prueba admisible en derecho, sino que al interesado no se le puede exigir medios distintos al de la exhibición de las escrituras públicas de adquisición y de enajenación. No es exigible una prueba pericial y es más, dice que una vez que están presentados estos documentos, se traslada a la Administración la carga de probar que los datos que figuran en esas escrituras no son correctos. Silvia, ¿puedes pasar, por favor? Bien, y aquí llegamos a la más importante, por lo menos desde mi punto de vista, sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la plusvalía municipal. Es la sentencia de 26 de octubre del 2021, en la que se hace una declaración de inconstitucionalidad de la forma de determinación objetiva de la base imponible. Es decir, declara nulos e inconstitucionales el artículo 107.1, segundo párrafo, el artículo 107.2, apartado A, y el artículo 107.4, porque contravienen el principio de capacidad económica. Y aquí ya nos encontramos con un problema. La declaración que hace en su fundamento jurídico sexto de inconstitucionalidad y de nulidad de estos preceptos va a dar lugar a que este impuesto, desde el momento de la sentencia, desde el 26 de octubre de 2021, este impuesto deja de ser exigible. Y deja de ser exigible, como dice la propia sentencia, hasta que el legislador adapte la normativa del impuesto de plusvalía municipal que evite la infracción del artículo 31. Es decir, desde esa fecha y hasta que el legislador adaptara esa normativa, no se podía girar ningún tipo de tributo a ningún sujeto pasivo. Pero a la vez que nos dice esto el Tribunal Constitucional, en el apartado B, pues lo que venimos considerando como palo y zanahoria, pues muy bonito y muy bien la declaración de inconstitucionalidad,
pero a la vez, como decimos, señala que dice que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas que a la fecha de dictarse la misma hubieran sido decididas definitivamente, bien mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Incluso asimilando a estas situaciones las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a esta fecha y las autoliquidaciones cuya rectificación no se hubiera solicitado ese artículo 120.3 también a esta fecha. Es decir, se está diciendo que los sistemas de cálculo para determinar la base imponible son nulos, pero se le está diciendo también al sujeto pasivo que no va a poder reclamar si no ha hecho la reclamación antes de dictarse esta sentencia. Como consecuencia de esto, de esta situación generada por el Tribunal Constitucional, el legislador ya se ve imperiosamente la necesidad, porque incluso en esta última sentencia de 26 de octubre de 2021, ya le dice el Tribunal Constitucional al legislador que hace ya más de 4 años que viene dictando sentencias y que todavía no se ha promulgado legislación alguna en este tema que evite la infracción del artículo 31 de la Constitución. En base a ello, 15 días después de esta sentencia, o 12 días después, el 8 de noviembre del 2021, se aprueba el Real Decreto Ley 26/21, que es el que adapta el texto, el que modifica el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el tan citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y adapta a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A este Real Decreto, todos los ayuntamientos tenían obligación de adaptarse, es decir, tenían que modificar todos los ayuntamientos sus ordenanzas a la nueva normativa establecida en el Real Decreto, y si no habían procedido a esa adaptación, pues tampoco podrían girar ningún tipo de impuesto, salvo que lo que pretendían es que se declara la nulidad de todas las liquidaciones que se llevarán conforme a ordenanzas no adaptadas a esta nueva normativa. Silvia, por favor, puedes. Y aquí ya nos encontramos en el marco legal actual. El marco legal actual es el Real Decreto Legislativo 2/2004, con las modificaciones importantísimas del Real Decreto Ley 26/21 de 8 de noviembre. Y como novedades importantes y que han cambiado toda la forma de determinación de la base imponible, y no solamente de la base, sino también de la cuota, hemos de citar cuatro situaciones totalmente novedosas. La primera de ellas es la configuración de un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto, que se regula en el artículo 104.5 del Real Decreto Legislativo, y esto permite al contribuyente, mediante la aportación de las escrituras, como hemos dicho anteriormente, de adquisición y de venta, acreditar que no ha existido incremento de valor, lo cual conlleva que esta situación se califique como supuesto de no sujeción y no esté sometido al tributo. Por otra parte, se le permite a los ayuntamientos, cosa que antes era imposible, ahora se les permite corregir a la baja los valores catastrales. Antes esta posibilidad de modificar o de establecer los valores catastrales solo estaba permitido a la agencia tributaria, a la Dirección General de Catastro y en todo caso a las gerencias catastrales. Ahora se permite que esta corrección a la baja lo puedan llevar a cabo los propios ayuntamientos y se modifican los porcentajes a aplicar sobre la base imponible. Se establece asimismo también una cláusula de salvaguarda en el sentido de que la cuota tributaria nunca podrá ser superior en ningún caso al incremento de valor, efectivo que se haya llevado a cabo en la operación, y todo, lógicamente, para que no infrinja en ningún caso el principio de capacidad económica. Se permite asimismo, y esto ya es la novedad más importante a la hora de determinar la base imponible, se permite al sujeto pasivo optar por uno de los sistemas de cálculo, el objetivo anterior, el real actual, siempre que pueda acreditar que la plusvalía real ha sido inferior a la que resultaría de la aplicación del método objetivo. Es decir, en primer lugar, la base imponible se calcula mediante el valor catastral del suelo
al momento del traspaso, se le multiplica por los coeficientes que aprueben los ayuntamientos, que en cualquier caso no van a poder exceder los previstos actualmente en el artículo 107.4, y teniendo en cuenta, lógicamente, el número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble. Pero ahora, de forma novedosa, se establece un segundo método, una segunda opción, que consiste en valorar la diferencia entre el valor de la compra y el de la venta. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior al valor calculado con el método objetivo, se aplica el segundo método. Lógicamente, a elección del contribuyente, que en estos casos, lógicamente, siempre va a optar por el segundo sistema de valoración. Y como contrapartida, pues es verdad que en el marco legal actual sí se gravan las plusvalías que se han generado en periodos inferiores a un año, cuando antes estas plusvalías generadas en periodos inferiores a un año se consideraban no sujetas y estaban exentas de tributación. Silvia, por favor, puedes. Y ya brevemente, sí tenemos que hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2024, que es la que ya da la posibilidad de reclamar las cantidades que se hayan satisfecho por los sujetos pasivos en supuestos de liquidaciones, no de autoliquidaciones, en supuestos de liquidaciones firmes, pero en las que necesariamente no debió de haber incremento de valor. La situación generada por todas las sentencias del Tribunal Constitucional, antes de esta sentencia del Tribunal Supremo, impedían de alguna forma que aquellas liquidaciones que habían adquirido firmeza porque no se habían recurrido en plazo, no disponían de un cauce expreso para su impugnación, es decir, para obtener la revisión de oficio de estas liquidaciones, para solicitar a los ayuntamientos esta revisión de oficio. Y todas estas declaraciones de inconstitucionalidad realmente no afectaban a los actos de liquidación firmes, al no existir cauce alguno en la Ley General Tributaria. Sin embargo, el Supremo ahora, en su sentencia de 28 de febrero de 2024 y de forma resumida, señala que se puede acudir a la revisión de oficio y se puede solicitar de los ayuntamientos la devolución de los importes pagados por tales liquidaciones, incluidos los intereses correspondientes, ya que se había pagado por una ganancia que realmente no existió. Sin embargo, establece una serie de requisitos procesales y de fondo para poder acudir a esta revisión de oficio. Y en principio señala que solamente se refiere al supuesto para solicitar la revisión de oficio por acto de nulo de pleno derecho, solamente se refiere al supuesto del artículo 217.1.g de la Ley General Tributaria, que se refiere a cualquier otro supuesto de nulidad que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. En segundo lugar, señala que para la remoción de estos actos nulos de pleno derecho se ha de interpretar que estos efectos son stun y no snun, es decir, sí van a tener efectos retroactivos, es decir, se van a aplicar desde el mismo momento en el que el acto o la normativa tuvo su origen y se van a retrotraer a la situación jurídica, a ese estado anterior. Como tercer requisito, exige, como ya hemos señalado al principio, que estemos ante liquidaciones firmes, excluyéndose de momento, y eso lo explicará mucho mejor después María José. Es decir, en principio solamente permite la revisión de oficio de liquidaciones, excluyendo aquellos supuestos en los que exista sentencia con fuerza de cosa juzgada. Como cuarto requisito, y también lo venimos señalando anteriormente, tiene que haber existido una pérdida que se puede acreditar mediante la comparación de títulos, es decir, el de venta y el de adquisición, pero, y aquí también vamos a decir que cambia un poco lo que venían estableciendo anteriormente, sin incluir, al momento de esta comparación entre adquisición y venta, sin incluir gastos, sin incluir tributos y sin actualizar el valor de adquisición conforme al IPC. En principio, los títulos de adquisición y transmisión son válidos, salvo que por el tipo de operación, es decir, que estemos ante una donación, una herencia, una aportación al capital societario
o porque la vinculación entre los firmantes o de la vinculación entre los firmantes se pueda deducir que podamos estar ante valores irreales o simulados. Pero en principio, la mera comparación entre el valor de adquisición y el de transmisión, excluyendo gastos, tributos y sin actualizar el valor de adquisición, sería suficiente. Y por último, y también como dato importante, como consecuencia de esos efectos STUN, la acción de nulidad contra esa liquidación firme, en principio, y decimos en principio, es imprescriptible. Pero a la vez que el Tribunal Supremo en esta sentencia declara que la acción de nulidad es imprescriptible, luego nos dice que en cuanto al tema de la revisión de oficio, pues habrá que ponderar el tiempo transcurrido desde la fecha en la que se hizo el pago de la liquidación y en relación con el momento en el que se dicta la revisión, y nos dice que después de la interpretación que se está llevando a cabo del artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues se puede rechazar el ejercicio de la revisión, de la acción de revisión, cuando este ejercicio sea contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Y nos está diciendo que sí se puede recurrir y que es imprescriptible, pero bueno, que luego habrá que ir caso por caso y examinar el caso concreto. Y ya con esto pues doy paso a los aspectos más prácticos que os explicará muchísimo mejor que yo, María José. Muchas gracias a todos. Hola de nuevo. Bueno, pues ahora vamos a encajar toda esa teoría y esa evolución de las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, y esa evolución doctrinal que hemos tenido en estos últimos años. Vamos a ver cómo, y sobre todo con esas limitaciones, vamos a ver cómo se encaja en los supuestos prácticos del proceso de reclamación. Silvia, por favor. En primer lugar, deciros, ¿quién puede reclamar el impuesto? Hay varios supuestos, vamos a resumirlo y a intentar ser lo más claros posible para que todos vosotros lo tengáis claro, ¿no? En primer lugar, no pueden reclamar todos los supuestos de incremento de valor. Es evidente que el hecho imponible es precisamente el incremento y, por tanto, cualquier transmisión de la naturaleza que sea, bien sea en virtud de una herencia, en virtud de una venta, si hay incremento de valor, hay hecho imponible y, por tanto, está sujeto a impuesto. Eso está claro, ¿vale? Como ha dicho mi compañero, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2021, que fue una sentencia bastante importante en relación a que declaraba la inconstitucionalidad de la regla de cálculo, pero al mismo tiempo ha impuesto una serie de limitaciones y entre otras esas limitaciones son las de la fecha a partir de la cual no se puede recurrir, aunque haya existido incremento, con los argumentos y fundamentos de esa sentencia, ¿no? Que son las situaciones consolidadas, resoluciones que ya tienen una resolución firme en vía administrativa, o bien por ya haber sido, porque han sido ya, tienen sentencia judicial y eso es fuerza de cosa juzgada. Entonces, ¿quién puede reclamar siempre? Pues todas las liquidaciones y autoliquidaciones, siempre que no ha existido incremento, y las liquidaciones y autoliquidaciones también cuando la cuota del impuesto que hayan girado o bien que se haya hecho mediante la autoliquidación supere el beneficio obtenido. Y todo ello aplicando los principios de capacidad económica y de confiscatoriedad que también, como ya se ha comentado, han sido ya dispuestos y fundados en dos sentencias también importantes del Tribunal Constitucional, en el 2017 y en el 2019. Como ya ha dicho mi compañero y ya ahora centramos, desde la sentencia del 2021, que es la que declara que la regla de cálculo del impuesto era inconstitucional, las liquidaciones y autoliquidaciones que no sean firmes por estar pendientes de resolución todavía en vía administrativa o bien en vía económica administrativa, todavía se pueden seguir recurriendo. Pero como digo, si ya existe una sentencia firme, no podemos recurrir porque ya, sobre todo si se ha
interpuesto con posterioridad a la fecha de la sentencia, que es del 26 de octubre del 2021. Silvia, por favor. Tenemos que ahora citar la sentencia importante, muy reciente, del Tribunal Supremo, que es de febrero del 2024, que ya se ha expuesto cuáles son los supuestos. En este caso, el Supremo ha modificado la doctrina que hasta el momento venía manteniendo en relación con la imposibilidad de que supuestos firmes, o sea, que no habían sido recurridos en su fecha, en su momento, no había ninguna posibilidad de utilizar otras vías para abrir esa reclamación y, como digo, ni siquiera con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2021. Entonces, esta importante sentencia del Supremo, que es de febrero del 24, que nos dice que se puede utilizar el cauce de la nulidad de pleno derecho. Eso sí, en supuestos en que ha existido pérdida en la transmisión y, como hemos dicho, se excluyen otro tipo de supuestos en los que ya exista ya una sentencia con fuerza de cosa juzgada. ¿Qué tipos de actos? Pues las liquidaciones firmes, utilizando el cauce del artículo 217.1g de la Ley General Tributaria. Es un supuesto, digamos, cajón desastre que está en la Ley General Tributaria. Y bueno, antes el propio Tribunal Supremo no admitía ni siquiera que un acto tributario utilizase ese cauce porque no estaba, o sea, la nulidad de pleno derecho vía artículo 217 de la Ley General Tributaria tiene una serie de requisitos que si no se contemplan en estos, pues la rigidez que tienen esos supuestos, si no están, no se podía intentar recurrir por otro. Sin embargo, como decimos, esta sentencia de febrero del 2024 abre la posibilidad de que a través del apartado G, que como digo es un cajón desastre de los supuestos de ese artículo, de los actos a través de los cuales se puede alegar la nulidad del pleno derecho, pues se puede interpretar que si hay una liquidación que no ha tenido incremento, y aunque sea firme y haya transcurrido un plazo sin que se haya impugnado en su momento, se podría utilizar, como digo, vía de nulidad de pleno derecho. En cuanto a las autoliquidaciones, esta sentencia del Supremo no dice nada. Podría pensarse que quizá pudiera recurrirse, dada la imprescriptibilidad de la acción de nulidad y, sobre todo, con la compatibilidad del plazo general que establece de 4 años la Ley General Tributaria, como todos sabemos, ¿no? Para recurrir las autoliquidaciones o para, mejor dicho, para instar la rectificación y solicitud de devolución de ingresos indebidos. Sin embargo, en principio, con esta sentencia no parece que quepa esa posibilidad, salvo, como decimos, quizá encajándola únicamente en los supuestos que nos podemos ir retrotraer hasta 4 años desde ahora, ¿no? Desde el dictado de esta sentencia. En todo caso, bueno, aquí he puesto efectivamente que creo que sería una desigualdad de trato, ¿no? Que para los que presentaron la autoliquidación que no fue comprobada no pudiesen recurrir precisamente en virtud de esta sentencia que abre esa posibilidad de alegar la nulidad de pleno derecho, que además la nulidad no tiene plazo de prescripción y, sin embargo, sí que se les deja a los que se les ha girado vía liquidación, aunque ésta sea firme, ¿no? Esto sería, bueno, parece que es efectivamente una desigualdad y que no sabemos si esto se va a corregir en futuras sentencias que dicte el Tribunal Supremo o incluso el Tribunal Constitucional. Silvia, por favor. Seguimos con supuestos de quién puede reclamar el impuesto. Con arreglo a la nueva normativa, que es el Real Decreto del 2021, que, como ya ha explicado mi compañera anteriormente, es el que se dicta para poder acomodar las sentencias del Tribunal Constitucional, dada la inconstitucionalidad de los preceptos de la regla de cálculo, se dicta este Real Decreto Ley y este Real Decreto Ley tiene una serie de normas que a su vez obliga a que todas las ordenanzas municipales sean modificadas y se acomoden todas de acuerdo con la nueva doctrina y criterios que ordenaba el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué supuestos nos podemos encontrar en los que nos giren ahora las liquidaciones o las nuevas autoliquidaciones con arreglo a
a la nueva normativa. ¿Qué se podría reclamar? Pues evidentemente cuando no hay incremento. Es cierto, como ha dicho mi compañero, que ya las ordenanzas que hayan sido modificadas, en teoría todas deberían ser modificadas, incluso todas las de los ayuntamientos pequeños. En las ordenanzas ya se tiene que contemplar un primer supuesto, que es que si no hay incremento no tienen que girar ni liquidación y, por supuesto, no tienes que tampoco hacer la autoliquidación. Ese sería un supuesto, no obstante, siempre se aconseja al cliente que eso lo tenga que mirar, ¿no? Otro supuesto sería si la administración no te da opción a elegir el método de cálculo más beneficioso. Eso ya se contempla en el Real Decreto Ley porque el Tribunal Constitucional así lo dice. Precisamente con anterioridad, y por eso se declaró la inconstitucionalidad de la regla de cálculo, era porque no daba opción al contribuyente a poder de elegir, oiga, no, el método es este, usted me impone un método determinado, en virtud del cual siempre salía que evidentemente había que pagar. Bueno, pues eso fue, digamos, el origen de toda la modificación en fin, que hemos tenido durante todo este tiempo. Entonces, hoy por hoy se supone, queremos creer que ya las ordenanzas están modificadas, que a su vez están modificadas con arreglo a ese Real Decreto Ley, que es el que ha modificado toda la normativa acomodándose al Tribunal Constitucional, a la doctrina y del Supremo. Entonces, si a pesar de todo ello a cualquier cliente o contribuyente se le gira una liquidación o bien desde a un municipio que no tuviera corregido esas ordenanzas y no te da opción a elegir el método que sea más beneficioso, porque puedes elegir entre el método objetivo, que aunque se ha modificado sigue siendo un método objetivo de cálculo, y el otro método es el método real. Como ha dicho mi compañero, tenemos unos valores, unas escrituras de la transmisión respecto a las de adquisición. Entonces, el contribuyente puede optar, como digo, por el que le resulte más beneficioso, que será evidentemente por el que tenga que pagar menos. Eso es así. Otro supuesto también en los que podemos recurrir es si los coeficientes de la ordenanza no se corresponden con los máximos o no se justifican porque el suelo del municipio pues no haya aumentado de valor. Muchas veces a lo mejor hay ayuntamientos pequeños que a lo mejor están y no han justificado por qué han puesto una serie de coeficientes, porque a lo mejor en el municipio realmente no ha habido incremento de ese suelo. Bueno, pues en esos casos también se podría recurrir, incluso como estamos hablando de recurrir con arreglo a esta nueva normativa. También otro supuesto sería si se gira la liquidación y la cuota es igual o superior al incremento de valor, teniendo en cuenta también los gastos que se ocasionen con la operación. ¿Vale? Como digo, estos serían los supuestos en los que se puede y quién puede reclamar ya con esta nueva normativa. Silvia, por favor, gracias. Vamos a hacer una pequeña mención de cómo sería impugnar el impuesto de plusvalía si lo que tenemos es una autoliquidación, hablando en genérico, ¿no? En primer lugar, el primer paso sería instar la vía administrativa, es decir, tendríamos que hacer una solicitud de rectificación y reclamación de devolución de ingresos indebidos. Esto estaba ya antes, el procedimiento es el mismo, no ha variado. Después, cabría o no, es potestativo interponer recursos de reposición si fuera desestimado por resolución expresa o presunta, evidentemente. Y si no, acudiríamos a la reclamación económico-administrativa en función de los municipios que tengan o no creado el Tribunal Económico Administrativo Municipal, ¿no? Que suelen ser los más grandes, ¿no? El supuesto de autoliquidación, como ya hemos visto y nos han ya expuesto, prescribe a los 4 años. Es decir, la posibilidad que yo tengo de instar esa comprobación o esa rectificación o esa comprobación de esa autoliquidación, que en principio a lo mejor me puede salir que es positiva, tenemos 4 años para intentar instar esa posibilidad de reclamarla por este procedimiento. Y a continuación, el siguiente paso sería, en caso de desestimación, bien por resolución expresa o bien porque ésta sea presunta, porque transcurre el plazo de 6 meses más 1 más 7, que sería el plazo ordinario, digamos, para instar la vía judicial en caso de que no tengamos una resolución, como digo, bien sea expresa
o por desestimación presunta. Siguiente, Silvia, por favor. En cuanto al supuesto de liquidación, para impugnar el impuesto cuando es el ayuntamiento el que gira un recibo de liquidación, el primer paso es, evidentemente, pagar la liquidación y luego recurrirla. En este caso, la vía para recurrir es el recurso de reposición en el plazo de un mes desde que el ayuntamiento gira esa liquidación y a partir de ahí, lo mismo, se instaría la vía judicial en función de si es o no resolución expresa o bien por desestimación presunta. En todo caso, se instaría el recurso contencioso administrativo que se llama así, ¿no? Si fuera la desestimación presunta, en principio no hay plazo, ¿no? Porque cuando se modificó la Ley de Procedimiento Administrativo en el 2015, ya se elimina ese plazo que antes contábamos todos los abogados de los 6 meses para recurrir, pero lo normal es que el contribuyente y el cliente cuando llega al despacho, bueno, pues si ya va a instar la vía judicial, normalmente lo normal que hacemos es instarlo, como digo, a los 7 meses. 7 meses porque lo contamos desde el plazo que tiene la administración, desde que yo interpongo el recurso de reposición, la administración tiene el plazo de un mes para resolver. Si no resuelve en ese plazo, entonces contaríamos 6 meses más, por eso digo aquí que si transcurridos 7 meses no hemos obtenido una resolución expresa, sin perjuicio de que la administración está obligada a resolver, ya lo sabemos, pero aún así puede que no resuelvan porque les interese, porque lo hemos visto en la práctica, ¿no? Los ayuntamientos no les interesa resolver, sobre todo en el caso de que tengan que devolver, porque es mucho dinero, y entonces dejan transcurrir todo para que el contribuyente pues, sea el que tenga que instar todas las vías hasta agotar la vía judicial, obviamente, en la que si se estima el recurso con las pretensiones del contribuyente, pues ya no le queda más remedio a la administración que hacer esa devolución de ingresos indebidos, ¿no? Siguiente, Silvia. Y ahora vamos a ver cómo se impugna el impuesto en el caso de las liquidaciones firmes. Ya nos ha explicado Félix antes que a raíz de la sentencia de febrero del 2024 del Tribunal Supremo ha habido un cambio de criterio en relación a que ahora se permite la posibilidad de revisar esos actos de liquidaciones firmes a través de este supuesto apartado G del 217.1 de la Ley General Tributaria. Este supuesto, ya he dicho antes, que es un cajón desastre. El supuesto en concreto realmente dice cualquier otro supuesto de nulidad que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Por eso decimos que es un cajón desastre, porque aquí cabe todo. Evidentemente aquí esta sentencia ha acotado y ha dicho sí, pues vamos a primar el principio de legalidad frente al de seguridad jurídica, porque realmente los artículos de la Ley General Tributaria al final, bueno, pues tienen una serie de requisitos y en este caso el 217 establecía una serie de supuestos tasados en virtud de los cuales se podía hacer o no esa revisión, es decir, esa solicitud de instar un acto tributario nulo, ¿no? De intentar que se fuera declarado nulo, ¿no? Son supuestos tasados, como digo, y hasta ahora no se podían recurrir por esa vía porque no encajaban en ningún supuesto. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Supremo decía que en esos supuestos del 217 no había ninguno en el que se pusiera que una de las causas de nulidad era una declaración de inconstitucionalidad. Obviamente eso no existe en ningún sitio. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo ha venido a modificar, como decimos, esa doctrina y ahora sí se puede recurrir los actos firmes. Y en este caso, ya como nos ha dicho Félix anteriormente, en su exposición, se tiene que tratar de liquidaciones firmes. Estamos hablando de un acto administrativo tributario de liquidación, no de autoliquidación, como hemos visto. Por otro lado, también dentro de estas posibilidades de reclamar para las liquidaciones firmes, tiene que haber existido pérdida en la transmisión. Si no, ya os decimos desde ya como abogados que no se va a intentar nada porque no se va a conseguir, evidentemente. No hay viabilidad absoluta ninguna, ¿no? En cuanto al plazo, pues es cierto que un acto nulo es imprescriptible. Bien es cierto, y también nos lo ha comentado ya Félix antes, que el Supremo en esta sentencia está señalando que va a ponderar por qué el tricontribuyente
no ha impugnado antes esa liquidación, ¿no? Y a lo mejor está ahora una liquidación del año 2008, ahora va a instarla por la vía de la nulidad de actos nulos, ¿no? Entonces, como decimos, por un lado, esta sentencia abre esta posibilidad de instar el recurso y permite revisar este tipo de actos nulos, pero por otro, deja como una puerta ahí abierta de ojo, ya veremos. Ojo, ya veremos qué significa para nosotros que tratamos que somos abogados y estamos en la práctica, pues significa que es muy probable que vengan nuevas sentencias del Tribunal Supremo y bueno, pues ya veremos cómo se va corrigiendo o cómo van matizando en este caso cuáles o no, o cómo van ponderando efectivamente cuáles se van o no a poder recurrir, aunque sean firmes y aunque en teoría con esta sentencia de hoy por hoy todas las liquidaciones firmes, bien sean que nos podamos retrotraer al año 2008 o al 2015, ¿no? Entonces, en este sentido, iremos viendo. Silvia, por favor. ¿Cuál es el procedimiento? Hemos visto cuáles son los supuestos, quiénes pueden y ahora cómo es el procedimiento. Evidentemente, este procedimiento especial, bueno, hay varios procedimientos especiales, pero realmente el que acota esta sentencia, como decimos, del Tribunal Supremo es el procedimiento especial de revisión vía nulidad de pleno derecho. Es decir, ¿qué tiene que hacer el contribuyente que no liquidó, que tiene una liquidación firme, que hubo pérdidas, pero que en su momento pues, no lo instó ni ningún tipo de recurso y, sin embargo, en la transmisión en teoría no había hecho imponible con arreglo a la normativa de cálculo anterior, evidentemente estamos hablando porque nos tenemos que retrotraer a años anteriores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues instar, evidentemente, con un escrito de solicitud de revisión de acto nulo de pleno derecho ante el ayuntamiento que corresponda. Hay que acreditar, evidentemente, que ha habido pérdida, como ya os he dicho, y bueno, ya aportaríamos, como ahora veremos a continuación, cuál es la documentación que generalmente está admitida en derecho para acreditar que efectivamente ha habido pérdidas. Una cosa os tengo que advertir, el procedimiento especial de solicitud de revisión de nulidad de pleno derecho conlleva que puede haber informe del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo de las Comunidades Autónomas y tiene que ser un informe favorable a esa nulidad para que efectivamente pueda ser concedida y a partir de ahí, si no, en función de que tengamos o no resolución expresa o bien no tengamos resolución, transcurre el plazo de los 6 meses, como decimos, o porque sería por silencio y sería desestimatorio, entonces podríamos acudir a recurso contencioso administrativo, que es la vía judicial, ¿vale? En este caso, los procedimientos especiales de revisión o de actos nulos, la Administración tiene un año para resolver, un año de procedimiento. Eso no significa que si en el plazo de 6 meses no me han dictado resolución, lo más probable es que no la dicten. Y en nuestra experiencia, en los procedimientos ordinarios, que son los que os he comentado antes en relación a la posibilidad de recurrir y cómo se recurre, los ayuntamientos no están contestando porque no les interesa. Estamos hablando de un tema que es devolver dinero que han cobrado en su momento, en un momento determinado, y por tanto, bueno, pues eso al fin y al cabo pues perjudica a las arcas municipales y por eso obligan al fin y al cabo al que sea el contribuyente el que agote las vías si lo estima oportuno, ¿no? Os pongo aquí también en esta diapositiva otra posible vía de reclamación de este impuesto cuando son liquidaciones firmes, que además ha habido pérdidas, que además hemos obtenido una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la nulidad y la inconstitucionalidad de la regla de cálculo, que es la sentencia del 26 de octubre del 2021 ya citada, es la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Bueno, pues os digo que aunque lo he puesto aquí es porque es una vía que existe, obviamente, pero es poco viable. Es más, no la están desestimando. El Tribunal Supremo está desestimando esta vía porque considera que no es el mismo objeto, no hay entidad de objeto y, por tanto, bueno, pues si no se reúnen todos los requisitos que se dan para poder instar esta vía de responsabilidad patrimonial, pues inmediatamente pues
la sentencia es desestimatoria. En ese sentido, por tanto, no os aconsejamos en absoluto instar este tipo de procedimiento. Siguiente, por favor, Silvia. Como os decía, ¿qué documentación es necesaria? Bueno, pues muchos de vosotros seguro que ya sabéis, y como ya se ha comentado antes por mi compañero Félix, obviamente se necesita el título que documente esa operación, en virtud de la cual tú estás intentando acreditar que no ha habido incremento. Dos documentos que están ya admitidos tanto por el Tribunal Constitucional como por el Supremo son las escrituras de adquisición y transmisión. En el interín de las mismas, en ese tiempo, es efectivamente el que hay que ver qué valores se han puesto y a partir de ahí, pues ese documento se consideran perfectamente válidos. Otro tipo de documentos, pues evidentemente cualquier otra prueba admisible en derecho, puede ser periciales, en las que nos confirmen que efectivamente no ha habido incremento, que con arreglo a una serie de parámetros, en fin, con una pericia técnica. Otro tipo de pruebas pueden ser valores de metro cuadrado del suelo en cada municipio, eso también se puede acreditar. De hecho, en la web del Ministerio de Transportes también constan una serie de valores de metro cuadrado por provincias, por municipios, por comunidades autónomas, en fin, todo tipo de prueba admisible en derecho y que en definitiva nos sirva para acreditar que no ha habido aumento del valor del suelo, ¿no? Bien, y pongo aquí, la Administración Tributaria puede comprobar efectivamente con arreglo a la modificación operada en el Real Decreto Ley del 2021, que es, como hemos dicho ya, el que modifica todas las normativas de los artículos del texto prefundido de la Ley de Haciendas Locales, que a su vez ha modificado las ordenanzas. Significa que yo puedo con esta documentación aportar e intentar acreditar que no ha habido incremento, pero evidentemente los ayuntamientos o la Administración Tributaria que sea la que tenga esa función va a comprobar efectivamente que eso sea así, ¿vale? Siguiente, por favor, Silvia. Bueno, y para finalizar, bueno, pues dentro de esta ponencia nos pidieron también algunos ejemplos de casos que hemos tenido en el despacho. Entonces, bueno, con arreglo a la nueva normativa, que es la del Real Decreto de noviembre del 2021, pues no hay muchos, ¿no? Pero sí os he puesto un par de ellas. Una, además, ha sido un supuesto en el que ha habido una transmisión de un local en el año 2023, en el que se aplica una liquidación en virtud ya de una ordenanza modificada por el Real Decreto Ley que hemos comentado, ¿no? El ayuntamiento giró una liquidación de ingreso directo y directamente aplicando el método de cálculo objetivo sin dar opción al contribuyente. Entonces, se interpuso, como se trataba de una liquidación, se interpuso un recurso de reposición al que se acompañaron las escrituras de adquisición, en este caso era una disolución de una liquidación de extinción de sociedad y, asimismo, la escritura de venta del 23. Ahí se argumentó que la ordenanza fiscal señalaba que el contribuyente permitía optar y, sin embargo, ese ayuntamiento no había dado opción al contribuyente ni tampoco el ayuntamiento había hecho el cálculo con arreglo a la regla o al régimen de cálculo más favorable, como es obligatorio ya, ¿no? Entonces, se recurrió. En este caso, la aplicación más favorable era calculándolo con los valores de ambas escrituras, tanto de la adquisición como de la transmisión. Y bueno, pues se solicitó asimismo el cambio de régimen de cálculo y la rectificación de la liquidación con la devolución de ingresos indebidos y efectivamente el ayuntamiento dictó resolución, estimó el recurso precisamente con esta documentación que eran los títulos nada más de la operación y bueno, y dictó la resolución estimándolo y con devolución de lo pagado, ¿no? En ese momento. Y luego hemos tenido otro supuesto que está en trámite, en que el contribuyente, nuestro cliente, ha presentado una comunicación también primero inicia una comunicación al ayuntamiento diciendo que en la transmisión operada no había obtenido ganancia y, sin embargo, el ayuntamiento no le ha hecho ni caso, ha girado una liquidación sin atender a esa alegación y
y entonces cuando le ha girado de liquidación es cuando nosotros hemos presentado recursos de reposición para que se anule la misma y bueno, pues que se haga el cálculo con arreglo a la regla y al régimen que ha sido más favorable y hasta el momento todavía no tenemos respuesta. Siguiente, Silvia. Y bueno, he puesto aquí también un par de ejemplos de casos que hemos tenido en el despacho, pero con la anterior normativa que ha sido declarada inconstitucional y en los que hemos tenido también que alegar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, incluida la última, que es la última del Tribunal Constitucional que fue la que declara la nulidad y la inconstitucionalidad de la regla de cálculo, ¿no? Os he puesto dos supuestos de casos que, por supuesto, los hemos ganado y porque nos lo han estimado, pero en los que en el primer supuesto se trata de una autoliquidación, se adquirió por herencia y se vendió por otro valor más o menos parecido, como veis, o sea, se adquiere por una herencia, el valor era 583.000, se vendió por 600.000 más o menos, pero se impugnó ante el ayuntamiento y luego ante el Tribunal Económico, porque bueno, esto ha sido en un municipio grande, que se desestimó presuntamente en ambos casos y tuvimos que acudir a la vía judicial. Porque, en primer lugar, alegábamos que tampoco había habido ganancia porque se había vulnerado el principio de capacidad económica, porque nosotros habíamos también sumado todos los gastos que el contribuyente había tenido en la operación. Sumados los gastos, resulta que la cuota que tenía que pagar era superior a los gastos que había tenido y, por tanto, se vulneraba el principio de capacidad económica. Ese supuesto lo iniciamos así en el recurso, pero resulta que durante el procedimiento fue cuando se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la regla de cálculo inconstitucional y entonces lo alegamos evidentemente además porque, como sabéis, en vía judicial y además en el área contenciosa administrativa, aun cuando en la demanda no se hayan invocado todos los supuestos, luego se puede introducir, si además ha habido un hecho posterior que por supuesto beneficia, pues se puede alegar. Entonces, durante el procedimiento, como os digo, alegamos que se había dictado esta sentencia del Tribunal Constitucional y por tanto, pues también nos lo tuvieron en cuenta. De manera que este caso, pues bueno, se ganó en vía judicial y, como os digo, este es el típico caso en el que ni en vía administrativa ni en el Tribunal Económico Administrativo dictaron resoluciones expresas, por tanto, teníamos una resolución desestimatoria presunta y obligó al contribuyente hasta agotar la vía judicial, ¿no? Que, como en este caso, bueno, pues fue favorable a sus pretensiones. Y luego se ha puesto otro supuesto de una liquidación, en este caso se giraba una liquidación en virtud de una transmisión de terrenos derivados de un proyecto de reparcelación y transformación urbanística que a su vez se adjudicó en subasta, ¿no? En vía administrativa no se obtuvo inicialmente resolución, entonces se interpuso recurso contencioso por la desestimación presunta. Con posterioridad, pero antes de formular la demanda del recurso contencioso, el ayuntamiento notifica resolución expresa, desestimando evidentemente el recurso de reposición, por lo que tuvimos que hacer es ampliar la demanda acumulando esa resolución expresa. Tuvimos que aportar informes periciales, actualizaciones de precios del Instituto Nacional de Estadística, datos de precios medios de suelo, el Ministerio de Fomento en su momento, datos de precios medios de suelo de la comunidad autónoma, del municipio, en fin, como digo, todo tipo de posibles documentos o pruebas que sirvan para acreditar que efectivamente no ha habido incremento, ¿no? Pero, como veis, tuvimos que agotar absolutamente todas las vías porque la Administración no estimó en la vía administrativa nuestras pretensiones. Y luego, en este caso también, efectivamente, cuando ya estábamos en vía judicial, fue cuando se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la regla de cálculo y entonces, bueno, pues también tuvimos que presentar un escrito en el juzgado y también en el ayuntamiento para invocando, ¿no? Esta sentencia porque era también de aplicación al supuesto, porque estaba en trámite
Y entonces, bueno, pues como digo, en vía judicial, en el escrito de conclusiones, invocamos en la sentencia del Tribunal Constitucional y finalmente, bueno, pues obtuvimos también una sentencia judicial favorable, ¿no? Y estimatoria de las pretensiones. Entonces, bueno, pues esto es un poco cómo está el panorama de la situación en este momento. No sé si os ha servido para clarificaros y en cualquier caso, pues damos paso al turno de preguntas por si tenéis dudas o queréis comentar alguna cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, abrimos ronda de preguntas. Si tenéis preguntas, por favor, podéis ir poniéndolas por el chat. Mónica Montesinos, mientras estabais haciendo la ponencia, ha hecho una pregunta y ha dicho, si liquida el ayuntamiento debe hacer los dos cálculos y el contribuyente opta. Perdona, es que no te he entendido bien. No he entendido. Dice si liquida el ayuntamiento, debe hacer los dos cálculos y el contribuyente opta. Esa es la pregunta. No sé, Mónica, exactamente qué pregunta querías formular. Y lo que le entiendo que si el ayuntamiento tiene que hacer el método real y el método objetivo. En principio no. En principio si el ayuntamiento utiliza el método objetivo. Y luego si el contribuyente el que presentando las escrituras y comprobando que con el método real es inferior al método objetivo, es el que opta. Pero en principio el ayuntamiento no hace los dos métodos. No, yo como os he comentado, en la experiencia que tenemos hasta el momento, el ayuntamiento cuando gira liquidación lo que hace es aplicar la fórmula de cálculo objetivo. ¿Por qué? Porque es más beneficiosa para él, obviamente. Eso cuando no te da opción. Otra cosa es que el contribuyente presente él mismo cuando hace la operación, el contribuyente puede acudir directamente y presentar la autorización o bien la solicitud de que le hagan la liquidación con arreglo a las pruebas que él presenta y entonces adjuntaría las escrituras con los valores en ese momento para decir, oiga, que no hay hecho imponible, pero yo lo comunico, no hay hecho imponible. Entonces, después, como es el ejemplo que yo os he puesto, en el caso en que el contribuyente comunica la transmisión, dice que le dice al ayuntamiento, oiga, que no ha habido hecho imponible porque no ha habido incremento y le aporto las escrituras. Sin embargo, el ayuntamiento pues no lo ha atendido y directamente le ha venido después la liquidación con arreglo al método de cálculo objetivo, en virtud del cual sí que se producía un hecho imponible y tenía que pagar. Entonces, no le han hecho ni caso. Entonces, yo creo que en principio utilizarán la vía de cálculo objetivo, pero como te digo, no debería ser así. Deberían dejar al contribuyente que opte por la vía más beneficiosa si es que el ayuntamiento no lo aplica. Realmente, con arreglo a las ordenanzas y a la nueva normativa, el ayuntamiento tendría primero que hacer el cálculo con los dos sistemas y aplicar cuál es el que resulta más beneficioso para el contribuyente y, sobre todo, en el caso en que el propio ayuntamiento vea que no ha habido incremento, sea sobre todo si es por la vía del sistema real, comprobando las dos escrituras, debería directamente no girar el impuesto tal y como se establece ya en las ordenanzas modificadas, o debería establecerse. Genial, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Mónica, ¿te ha quedado clara la respuesta? ¿Es lo que estabas preguntando? Y nos dice que bueno. No sé. Dice Mónica que cada uno hará lo que quiera. No, está muy bien marcado. El ayuntamiento siempre va a optar por el método de cálculo objetivo. Pero es que el contribuyente, lo que hemos dicho al principio, es que se crea un nuevo supuesto de no sujeción. Es decir, si yo llevo las escrituras y digo, oiga, mire, que yo no he tenido incremento en la operación, digo, esta operación no está sujeta al impuesto. Y lógicamente, como dice María José, el ayuntamiento puede decir, pues no me creo lo que me cuentas y yo voy a seguir girándote el impuesto y entonces tú al ayuntamiento lo que le planteas por segunda vez, bueno, pues aplíqueme el método real. ¿Por qué? Porque el método real
existe no solamente en los supuestos de decremento, es decir, cuando hay pérdidas, sino en los supuestos en los que hay incremento, pero el incremento es menor que el método objetivo. Entonces yo puedo optar, voy a pagar de las dos formas, sí, pero por el método real voy a pagar menos. No sé si... Dice Mónica, sí, espera, que está preguntando, que quiero hacer esto un poquito más grande. Dice, pero ¿qué pasa cuando hay incremento? Pero según el método puedo optar. Claro, pues cuando hay incremento y el método real, el incremento es inferior, tú puedes optar por el método real. Por el que sea más beneficioso, aunque te salga a pagar, evidentemente, porque ha habido incremento, pero de los dos métodos, el que sea a pagar menos, lógicamente. Eso es, dice que sí, que la queda ya claro. Vale, a ver, la dice María Romo, dice, buenos días desde Perú. La base del impuesto en la opción objetiva es el valor del suelo en el momento de la venta. No, vamos a ver, en el método de cálculo objetivo es el valor catastral del suelo aplicando los coeficientes catastrales que actualmente obligatoriamente, ya hemos dicho antes que tiene que tener el ayuntamiento, y con los coeficientes que establece también el Real Decreto y que no puede superarse por parte de la ordenanza por parte del ayuntamiento correspondiente. Es el valor catastral lo que se utiliza para el método objetivo. Es decir, se utiliza el mismo sistema que antes, lo que pasa que ahora con más limitaciones. El valor catastral del suelo, no de... Es decir, cuando se está hablando de la transmisión de un solar, estamos hablando que es suelo. Pero, por ejemplo, cuando se transmite un edificio en el que hay suelo y hay construcción, solamente hay que utilizar el valor del suelo, no excluyendo el valor de la construcción. Siempre hablamos de suelo. María, claro. Bueno, no me dice nada María, entiendo que es... dice, hubo en 2022 una sentencia que establecía que debía ser el valor catastral del suelo de la compra. Yo no oigo bien, estoy oyendo mucho ruido. ¿Puedes repetir, Silvia? ¿Silvia? ¿Sí? Yo no la oigo. Sí, perdonad. Os leo. Dice, hubo en 2022 una sentencia que establecía que debía ser el valor catastral del suelo de la compra, dice María. Dice, ¿es de la compra o de la venta? No, es el de la venta. No, es el de la venta. Es con Es la el de la venta, transmisión. es el actual. El cálculo del impuesto se hace cuando transmites. Es el de la fecha de devengo. Teniendo en cuenta los años que ya han transcurrido desde que compraste. Desde que se adquiere, claro. Por eso hemos dicho que el Tribunal Supremo debe, en algunas resoluciones, no permitía actualizar el valor de adquisición a la hora de hacer el cálculo de las diferencias. Dice María, es que en 2012, no en 2022, hubo una sentencia. No, pero el cálculo siempre ha sido con el valor catastral al momento del devengo. Y en el 2012 no, todavía el Tribunal Constitucional no se había pronunciado al respecto. Se utilizaba la regla de cálculo objetivo siempre. Sí, pero el artículo 107 en aquella época lo decía muy clarito, ¿eh? Es que es obligatorio aplicar ese valor catastral. Vale, os dice María que ok, que gracias. Y Mónica dice, lo que ha quedado claro es que no se pueden descontar las cuotas de urbanización. ¿Cómo? La pregunta es, lo que ha quedado claro es que no se pueden descontar las cuotas de urbanización. No se puede. Yo creo que no. En principio, los gastos no se pueden descontar. No.
con la nueva normativa, ¿no? Dice que ok. Lo que ¿Tenéis pasa es más que ese es un preguntas o...? ese Sí, tema de los perdona, gastos, Félix. sí, mira, ese tema de los gastos es un debate que María José y yo ya lo hemos tenido y lo hemos estado hablando, porque puede haber supuestos en los que el señor que adquiere hace 8 años el inmueble, el sueldo, el edificio, el local, lo que sea, pues puede llevar a cabo una inversión con una serie de gastos, convertirlo, es decir, darle un mayor valor al Valor, bien. claro. El suelo va a seguir valiendo lo mismo, pero sin embargo la transmisión sí puede tener un incremento. Ahí al revés no le interesaría incluir los gastos. Es Claro. decir, que todo es un poco... Pero en principio el Depende del Tribunal supuesto. Constitucional con la nueva normativa no deja incluir los gastos. Dice Mónica el hilo con esto, dices que son obligados y luego no llevarse a cabo la urbanización. No he entendido. No, yo No. tampoco. Dice, No sé qué. o sea, lo que pone es que son obligados y luego no, me entiendo, se llevan a cabo la urbanización. Pero Y luego puede no llevarse a cabo la urbanización. Es que no entendemos lo que quieres decirnos, Mónica. no Pero entiendo. Bueno, mientras eso que... es un problema del promotor, ¿no? Que si luego finalmente no Claro, termina. dice, claro, gastas el terreno y se desprecia el valor, y se deprecia el valor. Claro. Claro, claro. Y además Sí, en una urbanización estás hablando de suelo. exacto. Sí, sí. Y no te lo puedes deducir. No, Ahora no. ahora no. Y Jesús Ignacio dice, en 2009 hubo una liquidación de plusvalía de inmueble con pérdidas reales y la administración hizo comprobación de valores y la administración no admitió prueba. En contrario, ¿cabe impugnar por nulidad? ¿Era liquidación o autoliquidación? Claro. Aquí pone liquidación de plusvalía de inmueble con pérdidas reales. Lo Sí, que es pasa es que liquidación. entiendo que no es que sea firme, sino que ya hay una resolución judicial Claro. o administrativa. ¿Qué había? Si hay resolución judicial, imposible. Nada. No habría. Dice Jesús Ignacio administrativa. ¿Y no se siguió recurriendo en vía judicial? A ver qué nos pone por aquí. Dice que no. Pues ahí será un caso de los que dice el Supremo, ¿no? Que ponderará en Claro. ese caso si ha habido no buena fe, por qué el contribuyente no siguió recurriendo, por qué ahora sí, con arreglo a esta nueva sentencia que dice que se pueden recurrir las liquidaciones firmes. Realmente es que esta sentencia abre la posibilidad de recurrir a liquidaciones firmes, pero también nos trasladamos que no las tenemos todas con nosotros realmente, porque el Supremo puede modificar y además ha dejado esa coletilla en un párrafo diciendo, bueno, ya veremos luego por qué el contribuyente no siguió para adelante, ¿no? Ponderarán buena fe, equidad, en fin. Sí, Él pone que por costes. Ya, claro, normal. Claro. Pues los costes. Sí, pero tomándola en objetivo, o sea, tal y como la plantea él, en principio sería un supuesto que si realmente la revisión de actos nulos de pleno derecho es imprescriptible, pues por supuesto que sí se podría reclamar. Podría instarse, sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando el seminario. Muchas gracias a vosotros, a María José y a Félix por estar hoy con nosotros y nada, cualquier duda podéis escribirme a mí, yo se lo traslado a ellos. Mi correo es snavares, silvianavares, @abogadosclub.es.
Y nada, seguimos en contacto y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia, y a Muchas todos gracias. los que nos habéis escuchado. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.